de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te agradecemos por este momento, un momento de reflexión, un momento de amor para unirnos contigo, para que tú nos hables a nuestra vida, para que tu Santo Espíritu pueda compartir con nosotros y Él pueda hacernos instrumentos mejores para tu amor. Te pedimos que vivamos este momento en amor, lo disfrutemos, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que cada enseñanza la guardemos y la apliquemos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La palabra nos habla en este versículo de que nosotros muchas veces tenemos que afrontar diversas pruebas en nuestra vida, en esa relación con los demás, en ese llevarnos con los demás, que a veces es difícil porque las personas nos pueden tratar mal, las personas nos pueden insultar, aunque nosotros seamos amables, los demás pueden ser muy groseros con nosotros, nos pueden tratar de una manera muy fea. E incluso pueden ser malos, pueden hacernos trampa, pueden querer pues que nosotros nos vaya mal y hacer muchas otras cosas feas, como cosas más sencillas en la cual puede uno llevarse en esa relación mal con la otra persona. Tenemos esa libre decisión de actuar igual o peor de lo que la persona nos hace o ser diferentes. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos todas estas circunstancias y decimos, bueno, pero yo no me voy a dejar, yo le voy a responder igual. Esta persona es mala, pues yo también voy a ser malo. Si no me saluda, pues yo tampoco lo voy a saludar. Si esa persona pues no me cae bien, pues tampoco yo le voy a caer bien, ni voy a ser bueno, pues si me cae mal, me cae mal. Y esto no es así, porque aquí, como nos lo dice el versículo, nosotros fuimos llamados por Dios no para hacer lo mismo, sino que fuimos llamados para ser hijos del Señor. Si somos hijos del Señor, tenemos que mostrar a Dios, no mostrar lo contrario, no mostrar la misma grosería o ser malvados, no, sino lo contrario. Fuimos llamados para ser hijos de Dios en este mundo, no para ser iguales, sino hacer el mismo pecado que los demás hacen. Por eso es que cuando los demás son malos con nosotros, no podemos ser iguales, porque no somos malvados, somos llamados por Dios. También nos dice la palabra que asimismo, como Jesús tuvo que pasar tantas cosas, tantos sufrimientos, también Él nos muestra ese ejemplo de lo que debemos de ser. Jesús, si miramos la historia de todos los adversarios que tuvo, desde el enemigo, desde esas personas que usó el enemigo, entonces vemos que nosotros también en ese llamado podemos ser instrumentos del enemigo o podemos ser y actuar como hijos de Dios amados. Y también que así como hay personas que por el pecado, nosotros no debemos de actuar mediante el pecado ni dejar que este mismo nos dañe, sino que debemos siempre de ver cómo podemos contrarrestar cómo nosotros podemos cambiarlo, como si las demás personas son malas, yo puedo ser bueno, como si los demás quieren actuar de mala manera, que me duela, aunque sea difícil, que sí, nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y en este mundo, aunque hayan adversidades, aunque hayan dificultades, nosotros no podemos descuidar esas partes viviendo espiritualmente, porque en esta tierra estamos compuestos de ellas y en ese cuerpo, claro que nuestro cuerpo nos va a decir, ay, devuélvale mal con mal, vientos de venganza, de odio, de hacer lo mismo, pero ahí es cuando está nuestro espíritu. Esto se relaciona muchísimo con el versículo que siempre nos dice que pongan encima su espíritu de esa carne y de que nosotros ya no vivimos según la carne, sino el espíritu. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos dejando que viva más nuestra carne o estamos teniendo en cuenta el versículo que nos dice Dios de que nosotros ya no vivimos por la carne, sino que vivimos por el espíritu? Además de lo comentado anteriormente, en esa relación de que Jesús tuvo muchos enemigos, Él nunca devolvió mal por mal, Él nunca quiso hacer lo mismo. Él hubiera dicho, sí, voy a encarcelarlos, voy a ver también cómo les hago mal, voy a defenderme. Incluso la palabra nos muestra el ser mansos, ¿sí? En ese no tomar esa venganza,
en que si nos tratan mal, y esto tiene que ver mucho en relación con la palabra de la bofetada, que si te da una cachetada, entonces deja que te peguen en la otra. Y ahí es donde debemos también de discernir la palabra y tener en cuenta ello, que nosotros no nos dice la palabra así, déjese pegar, sino en el sentido de que nosotros debemos no de pagar con el mismo mal que la persona nos hace. Entonces por eso es que en ese ejemplo de Jesús que nos dice la palabra, Él es el ejemplo vivo de cómo Él tenía esos adversarios y nunca ni siquiera se defendió, sino que fue manso y supo con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría humana, dar una respuesta de amor, dar una respuesta en la que Él pudiera mostrar como hijo de Dios y como hijo de Dios llamados a Dios, no mostrar la humanidad ni el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pensamos en las cosas del mundo, pensamos en las cosas de Dios. Si nosotros pensamos en las cosas de Dios, ¿por qué tenemos que hacer lo mismo? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas que hacen los demás? No. Si nuestra meta es Dios, siempre tenemos que cambiar, que mirar qué vamos a hacer, cómo vamos a mejorar en todo. Entonces, por eso es que debemos de tener en cuenta ese llamado como hijos de Dios y no actuar lo mismo, sino tomar ese ejemplo de Jesús y así darnos fuerza y valor para seguir adelante. Sí, hay personas que nos pueden caer mal, pero Dios nos dice, yo te llamé a ti a que te caigan mal. Incluso Jesús, aunque él tenía enemigos, a Jesús no le caían mal en el sentido de odiarlos, en el sentido de ignorarlos. Al contrario, él los trataba con amor, los trataba con cariño e incluso les daba conocimiento para que ellos pudieran abrir sus ojos y darse cuenta del mal que estaban haciendo. Entonces Dios nos invita también a ver, no tiene a ti como hijo de Dios que caerte mal a alguien, al contrario, tienes tú que aceptarlo en el amor de Dios, tienes que mejorar esa relación con los demás y siempre edificar, que fue lo que hizo Jesús, que si esa persona hace algo malo, decirle con amor, que si esa persona no te gusta algo, si tú ves que va con la palabra, decírselo con amor y ver la forma de unirnos, no de separarnos. También que si la persona me dice groserías, que si la persona me mira feo, que si la persona es egoísta, que si la persona me está tratando mal y siempre está buscando la forma en que me vaya mal, todo eso solucionarlo, porque el pecado siempre viene de heridas, siempre viene de dolores y nosotros muchas veces la forma fácil es defendernos y dejar que esa carne esté encima del espíritu y ser igual a los demás, pero eso no es lo correcto, porque incluso nosotros cuando damos la palabra de Dios estamos haciendo algo en la otra persona, dando esa semilla que puede estar ayudando a sanar esa herida por la cual proviene ese pecado. Entonces por eso Dios y la importancia de que el Señor nos dice siempre que nuestros ojos estén en las cosas de arriba, que actuemos como hijos llamados del Señor y que tomemos ese ejemplo que Jesús nos da para nosotros también actuar así como hijos de Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este hermoso mensaje acerca del actuar, de cómo ser hijos de Dios, de ese ejemplo vivo que tenemos de Jesús, por este momento en el cual tu Santo Espíritu nos acompañó, nos mostró muchas cosas que tú nos hablaste en tu palabra en nuestra vida, de lo que debemos de cambiar, lo que debemos de mejorar y todo aquello que debemos hacer para mostrar tu amor y mostrar estos hijos de Dios que somos. Te pedimos por cada persona para que todas esas heridas que dan causa de ese pecado sean sanadas, sean liberadas y para que tú, Señor, nos ayudes a afrontar todas esas situaciones en las que nos hace falta ser más esos hijos de Dios y en las cuales, Señor, podamos dar esa semilla de amor para que tú puedas actuar y podamos todos vivir siendo hijos de Dios y llevando ese amor a todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta enseñanza te haya gustado mucho, que el versículo te haya ayudado, te haya enseñado, te haya mostrado lo que debes de cambiar, lo que debes de mejorar y que siempre de la mano y de ese ejemplo, como nos lo dice hoy el versículo de Jesús, sea quien nos dé la fortaleza, sea quien nos dé el ánimo y sea quien nos dé como ese impulso, por decirlo así, para que nosotros nunca dejemos que nuestra carne
nuestros dolores, nuestros sentimientos, las cosas que nos pasen, sea como que lo que determine nuestro actuar, sino que al contrario, nos acordemos que el amor de Dios es perfecto y que no es una obligación o que es como un esfuerzo, sino que es un estilo de vida y un modo de vida en el cual nosotros debemos de vivir para poder estar tranquilos, estar felices y poder llevar a quienes no conocen o no viven más ese amor de Dios un ejemplo y una semilla para que ellos también puedan vivir, gozar y conocer más el amor de Dios. Nos vemos en el próximo versículo.